buenas tengas todos, desde cualquier latitud de donde me estén viendo en este planeta. Soy Remir Espinosa y bueno, estoy dando clases de taller de tarot egipcio, de una literatura que se llama La Cábala de Predicción de Iglesias Janeiros. Bueno, vamos a ver el arcano 8. La clase anterior fue el 7. Hay muchos preámbulos del 7 que, bueno, vienen aquí hasta el 8 como causa que provocan los efectos deseados dentro del 8. Bien, vamos a ver qué pasa. El arcano 8 se llama la justicia y aparece una balanza y aparece un cuchillo. Entonces, si alguien ajeno, ya sea a nivel legislativo o cívico, me desbalancea este cuchillo, que ahora sí te juzga para bien o para mal. Bien. Recuerden el 7 que yo decía que yo tengo que dar a las demás personas sin afectarme, y las personas de la otro extremo tienen que darme a mí sin afectarse ellos mismos. Entonces aquí aparece la balanza y el cuchillo. Si hay una injusticia, no hay un triunfo por injusticia, entonces el cuchillo viene, y el cuchillo en este caso sería el arcano 9, que es el que viene la vez pasada, el arcano que viene siguiente. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. El arcano 8, arcano 8, la justicia, bueno, color negro, blanco o negro. El blanco, por ejemplo, son los psicólogos, son los médicos, son los psiquiatras, son los maestros ascendidos que andan con un báculo, no los que andan con el bastón, con un báculo, para ser prácticamente a la misma altura el báculo de su cuerpo, y también se viste de negro. El negro, por ejemplo, es el juez, que, bueno, se pone la toga negra, entonces se ponen en la parte superior, y entonces es el que juzga, ya sea lo que es la parte del abogado como tal, la parte de la fiscalía, para hacer un juicio a la persona. Bien, ahora bien, eso es blanco, negro. Día sábado, está claro, de Saturno, sábado, es el séptimo día de la semana, y bueno, signo Capricornio con su símbolo. Entonces, Capricornio es la experiencia y Saturno es el tiempo. Entonces dice la experiencia en el tiempo. Bien, recuerden que su antagónico es un 3, dice que está buscando sabiduría. Entonces cuando va desarrollando la sabiduría, salgo de la universidad, no tengo experiencia, pasa el tiempo, tengo experiencia, entonces que yo me inspiro en el tiempo y mis verbos, mis acciones son más exquisitas. Bien, entonces el Borsit es 8, es extracorpóreo, es la conciencia cívica o legislativa. Su fuerza antagónica son las personas nacidas el 3 y el 4, el 3 con su vibración en primo, 3, 12, 21 y 30, donde la palabra clave es sabiduría. Los 3 buscan a las personas que tienen experiencia con muchos años porque tienen experiencia. Y los 4, porque, bueno, los 4, 13, 22 y 31, porque son la inspiración. Recuerden la historia de que hay una persona que está escribiendo un libro, pero no tiene la experiencia, entonces no se gana los pesos, no tiene la sabiduría necesaria. Pero cuando tiene la sabiduría necesaria y pasa el tiempo, después se inspira con una gran facilidad y todos sus libros en el tiempo se convierten en bestsellers. Bien, entonces, si la palabra clave del 8, la experiencia, y los primos de este 8, bueno, el mismo 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62 y 71. Que esos numeritos extras que yo menciono están en una tabla que yo les compartí y está en el principio prácticamente del grupo que se llama Taller Egipcio. Bien, entonces ya vimos la parte principal. Vamos a ver, vamos a desglosar todo esto que está acá en acciones positivas y acciones negativas. Bien, entonces el 8 se llama la justicia o la balanza. A veces en la balanza desgraciadamente le ponen dinero y entonces la justicia se hace la ciega y se vira, entonces se convierte en avaro. Bien, pero vamos a llegar allá abajo después con la justicia cívica o legislativa. Recuerden que la justicia cívica es la de la mujer que tiene el chakra 8, es yang, con respecto al hombre que es yin y necesita la ley legislativa, ¿está claro?, para hacer valer el equilibrio como tal. Entonces la cívica es la dama y la legislativa generalmente casi siempre es la del hombre. Entonces conciencia cívica y o legislativa. La conciencia cívica, por ejemplo, yo estoy en la calle,
y tengo me compré algo para comer, ese algo para comer tenía una envoltura y yo no veo cesto de basura por todas partes. ¿Está claro? Entonces hay personas que no tienen conciencia cívica y entonces botan el papel en el piso. Hay personas que tienen conciencia cívica, entonces como Japón, que no hay cestos de basura y tú no ves papel. Entonces la gente se lleva la basura a la casa y la bota. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la conciencia legislativa, el Estado como tal, te pone cestos de basura, pero te pone cestos de basura, por ejemplo, acá en Colombia, en estrato 4, 5 y 6, no te ponen cestos de basura en estrato 1 y 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estrato 3? Que siempre está lleno de basura porque no tiene la ley legislativa no inculca a la cívica a que tiene que botar un papel en el cesto de la basura de la calle o el cesto de la basura de su casa. Entonces ahí hay una controversia bastante interesante entre conciencia cívica y legislativa. Una está la conciencia social, que es el Estado que aplica la legislativa, y la otra cosa está la conciencia del ser social, que soy yo el que tengo cívica y que me rijo por la legislativa o por mi misma cívica. Esto es un arroz con mango, pero es necesario que esté claro en cuál es la línea, el filo, o sea, las bandas de la cívica o legislativa. La mujer no necesita tanto saber que esté representado en negro sobre blanco, en plasma mater, en ley legislativa, que algo esté mal hecho y ya sabe que está mal hecho. Entonces, por eso ellas tienen un poquito más de conciencia cívica que nosotros. Bueno, la equidad, la igualdad, pero también puede ser, por ejemplo, en muchos países hay diferencia social. En países socialistas no hay diferencias sociales, todo el mundo trata de que sea igual, pero la idealidad es que todo el mundo sea igual, pero una clase media, no baja de pobreza y no alta de riqueza. Aunque hay países socialistas, socialdemócratas, que tienen un sistema de vida y prácticamente la vida es costosa, pero hay personas que ganan al año unos 150.000 euros, una cosa así, la clase media normalmente. Entonces, todo el mundo dice, no, yo quiero ser como Picasso, ser comunista como Picasso. Picasso tenía 80 millones de dólares en ese momento cuando le dieron ¿cómo se llama esto? El carnet de partido de la Unión Soviética. Entonces cualquiera quiere ser Picasso así, cualquiera puede ser comunista así. ¿Bien? Entonces, igualdad, equidad, maestros ascendidos. Está claro que si no estoy maestro ascendido me he visto de blanco, y si soy un juez, me he visto de negro. Jueces, policías, abogados, los abogados se visten de negro. Bueno, aquí está la constitución del país, ¿bien? Y aquí aparece el agradecimiento. O sea, una persona a la cual le hacen hay una justicia, se está haciendo una injusticia y se demuestra que no es culpable, entonces la persona sale muy agradecido con el sistema judicial. Entonces aparece Cronos, una novela que es el sabiduría en el tiempo, aparece Cronos, dice el tiempo, la paciencia. A veces, por ejemplo, cuando uno está sanando internamente una herida, o cuando uno quiere hacer un cambio psicológico, o cuando uno quiere cambiar la constitución del país, eso no va de un día para otro. Eso se toma su tiempo, puede tomar 10 años, puede tomar 5 años, puede tomar 45 días. ¿Entiendes? Si tú eres capaz de sanar tus heridas en el corazón, entonces a nivel de amor crecerás y este tiempo se acortarás. El tiempo de Júpiter en Sagitario se acortará. ¿Bien? Entonces dice el tiempo, la paciencia, juez Salomón. Aquí aparece la justicia salomónica. Salomón, hijo de David, ¿qué fue lo que pasó? Él no era el primogénito, pero él dijo, cuando se le acercó una divinidad, una deidad superior, le preguntó, ¿qué tú quieres? Él dijo, yo quiero sabiduría. Y esta sabiduría, un primo, es el 12. Y vamos a ver qué pasó él y su historia, y este 12 en forma de 3, que es parte también de su antagónico. Cuando él ya llegó a ser regente, emperador como tal, rey como tal, a él le llegaron dos mujeres que estaban peleando por la custodia de un niño. Este es mi niño, no, este es mi niño, este es mi niño, no, este es mi niño. El tuyo te acostaste arriba de él y lo mataste. ¿Cómo no voy a reconocer el mío, sus lunares, sus ojitos, todo, su pelo, la forma de lo que tiene el crespo? Bueno, la mujer había dicho un montón de cosas. Y no, esto eres una mentirosa, este es mi niño, dice la otra. Entonces,
Salomón se molestó, le dijo un guardia, explotó. Está bueno ya, cállense las dos. Explotó, dijo un guardia, ¿qué es lo que me pican los niños? Al niño a la mitad. Píquenlo a la mitad. Y era un pedazo de niño cada uno. Entonces, automáticamente, cuando el guardia fue a cortar al niño, automáticamente la madre, en forma de Dios, se dice que es el sacrificio, la desazón de los materiales, en ganancia del espiritual, dijo, no importa, dáselos a ella, pero que viva. Se puso en el medio del hacha. Y entonces Jesús, por inspiración en el cuadro, supo en el 12 quién era la verdadera madre de ese niño. Entonces justicia hizo, ese niño es de esa dama. Entréguense, hermano. Entonces aquí hay justicia donde uno ve, bueno, vamos a ver después qué es lo que pasa. Dice, tiempo de paciencia fue Salomón, atenuantes y agravantes. ¿Está claro? El personaje, Salomón iba a ser un agravante. Perfecto, pero atenuante que la madre se le tiró encima y entonces a favor de ella, de esa atenuante, entonces fue que se viraron los cañones en forma agravante para la persona que se quería robar el niño. Bien, acá aparece la historia. Está claro, bueno, pasado, autoridad, el personaje tiene la autoridad para saber la historia es escrita por las personas que triunfaron en el 7. Entonces, bueno, yo triunfo en el 7 y entonces escribo la historia. La autoridad, está claro, o sea, tengo peso, mi palabra tiene peso, porque soy casi emisora como soy en mi pensamiento, y tengo, bueno, conciencia civil, pasado, presente y futuro. Aquí aparece la bioneuroemoción. ¿Recuerdan cuando había dicho hace unos minutos que la persona tenía heridas internas ocultas en el cuadro, que por falta de amor no habían sanado y en el tiempo se podrían complicar? O sea, todas las enfermedades son psicosomáticas, o sea, enfermedades psicosomáticas. Y parte de ella, una ciencia que, bueno, que trata muy bien esto, se llama la bioneuroemoción. La bioneuroemoción ve las causas, ve los efectos y entonces hace como especie de una programación neurolingüística donde, ¿cómo se llama esto? Se pueden buscar las causas, buscar un perdón, ¿está claro? Hacer una manipulación energética y donde este personaje 3 más 4 es 7, 34, una manipulación energética y entonces este personaje en forma de 8 sana en tiempo récord. Por ejemplo, una persona que tenga miedos, en el chakra 1 no se convierte en alfa y entonces no se entrega a la hora de tener una relación sexual y entonces la persona puede tener una disfunción eréctil o puede tener, por ejemplo, asospermia o puede tener otras, o la mujer no lubrica porque tiene miedo a entregarse. Entonces hay que ver los miedos con bioneuroemoción para que la persona sane a través de enfermedades psicosomáticas. Bien, y la amnistía. La amnistía, por ejemplo, casi siempre la amnistía es legislativa. Legislativa, por ejemplo, cuando cambia la formación económica social. Pasa de socialismo, comunismo social a capitalismo y vemos lo siguiente. Hay una cantidad de presos políticos porque estaban haciendo revolución desde el punto de vista de capitalismo a socialismo y fueron presos. Triunfó la revolución, hubo una amnistía y sacaron a todas esas personas. Pero fíjate que es a nivel legislativo político. Pero es muy difícil que haya amnistía, por ejemplo, a las personas que hayan asesinado, que sean asesinos en serie, porque esas personas no se demoran mucho tiempo porque no tienen las condiciones objetivas o subjetivas para hacer un cambio de conciencia. Están las condiciones objetivas y subjetivas. Hubo un cambio social en la Revolución Francesa. O sea, se inventó la guillotina y le arrancaron cabeza a todo el mundo y el rey regresó y entonces todo el pueblo estaba de fiesta, como aquí que dice, porque pensaron que había triunfado y todavía no estaban las condiciones objetivas necesarias para que hubiera un cambio, una revolución social al 100% y triunfar en aquel momento. Entonces, por ejemplo, hay una revolución Haití, que arrancaron la cabeza a casi todos los blanquitos, por eso con Haití casi no hay tantos blanquitos, personas de raza blanca. Y por ejemplo, también en Francia estuvo también esta revolución francesa en el 1700 algo, no recuerdo exactamente. Bien, entonces, bueno, personaje dice soborno, se convierte la persona en avaro, se hace el ciego, entonces le dice, te compro una amiga, los derechos de mina, entonces sí, hay recursos para el país, para la persona que ¿cómo se llama esto?
para el país y para la persona que está haciendo la inversión. Pero, por ejemplo, se están contaminando las aguas, no se está sembrando después de hacer una explotación, los árboles para reforestar. Entonces, de verdad, se desequilibra el entorno. Bien, entonces, bueno, ahí hay algo interesante de forma negativa. Ese es el soborno. ¿Está claro? Ahí yo cometo una injusticia, metí la pata, tengo el pie, le puesto en la pared, viene el policía y me dice, por favor, su carnet de identidad, su cédula de identificación, su DNI. Yo lo entrego mi DNI y me dice, ¿por qué me pide? No, ¿por qué me pide mi documento? No es que tiene los pies en la pared en una propiedad privada o una propiedad social. Dice, pero yo no sabía eso. Dice, el incumplimiento de la ley cívica legislativa no te exime del cumplimiento de ella ni del castigo que viene detrás de ella. Entonces la persona, bueno, algunas policías, jueces, no todos, no siempre, hay personas que hay que matarlo para que se calle, por ejemplo, para que no haga la justicia. Por ejemplo, en Italia mataron a muchos jueces la mafia y prácticamente el Estado tuvo que declarar la guerra a la mafia como tal. Porque el que no se dejaba sobornar lo mataba. Y mataron a muchos jueces, muchos fiscales, muchas personas importantes que iban con la ley legislativa como Dios manda. Bueno, el creído, el personaje piensa que se lo queda todo, dice mal agradecido, no me importa nada, mal educado. Si yo soy un mal educado, en el 3 me llevo la chancleta, que yo lo había mencionado, porque el tipo es mal criado. Claro, ingrato, o sea, por ejemplo, te crié, te sostuve hasta los 14, 15, 20, 23 años, te graduaste como médico y te di lo mejor que pude dar de ti, y uno no hace las cosas para que las la devuelven, pero a veces uno ve los hijos en gratitud. Ingratitud en el sentido de que no te quieren ver más, se van de la casa, no te preguntan ni siquiera cómo estás, qué te hace falta. O sea, a veces hay una ingratitud por inconsciencia. No quiere decir que también lo educaron mal, lo malcriaron mal en el 3, y bueno, todas esas cosas. Le dieron mucho dinero, pero no le dieron amor. ¿Está claro? O no le dieron familia. A lo mejor el personaje era un piloto y se pasaba la vida en las nubes. Y sí, daba plata, pero nunca estaba en casa. Entonces esa lejanía también se representa en el tiempo como causa y efecto. ¿Bien? Entonces, inconsciente a nivel cívico y legislativo. Bueno, aquí hay abuso de poder. Por ejemplo, una multa que está, por ejemplo, destinada a que sea 100.000 pesos, te pongo 1.000.000 de pesos. O te pongo 5 millones de pesos, te pongo $1.000.000. Entonces, ahí hay un autoritarismo. Bien. Aquí aparece el psicorrígido. Claro, este personaje es amoroso, pero cuando yo no tengo amor me pongo rígido. Y este personaje es inspiración, pero cuando no exploto. Entonces el personaje es psicorrígido. No me toques esto, no me tocas aquí, no me toques acá. Este es mi puesto de la silla. Yo como con los cubiertos así a tal distancia. Entonces la persona es psicorrígida. Entonces, ¿recuerdan a Sheldon de la serie inglesa de Big Bang Theory? Nada más que con ver 2 capítulos se dan cuenta lo psicorrígido que es Sheldon. ¿Bien? Entonces, bueno, injusto, está claro. Abuso, lo puse doble, perdón. Abuso de poder como tal. Puede ser poder legislativo, cívico, disfuncional. Si yo no tengo amor, ahí me dan a pagar, entonces yo soy disfuncional. Yo soy injusto con todo lo que me rodea. Claro, soy disfuncional en la parada del ómnibus, soy disfuncional en un restaurante, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, hasta con el perro. Soy disfuncional. ¿Bien? Impaciente, está claro, si esto es el tiempo y yo quiero ganarme el dinero rápido en el tiempo para yo construir un imperio, entonces este impaciente me lleva a la barra. Entonces las pérdidas son grandes las pérdidas en ese sentido. Bien, y bueno, las enfermedades psicosomáticas que dije que, bueno, aquí arriba con la bioneuroemoción se podían, tratar de una forma muy sana. Y la persona hace un clic, hace un cambio, vacía su taza y la vuelve a llenar con una información positiva. Bien, entonces, con el tiempo se curan las cosas, pero si no hay amor y inspiración, no sale. Con amor, se pule con el tiempo. ¿Está claro? Y las cosas que se hacen las dos como pareja pueden construir y tener grandes inspiraciones y construir grandes imperios. ¿Bien? Si a mí me caen a palo y son explotadores conmigo, entonces este papel a nivel psíquico y legislativo se le forman huelgas sociales.
Ujú. Si yo no le doy, si yo soy injusto, yo exploto a las personas y no le doy dinero a las personas que se merecen con respecto a las 8 horas de trabajo que por ley da, entonces automáticamente aquí en el 1 se le forma una revolución social. Entonces, si yo soy asertivo, aquí automáticamente en el 7 dice que si yo soy injusto y soy explotador, entonces no soy asertivo y se me vuelve de nuevo una revolución social. Entonces, como quiera que sea, como quiera que lo pongas, hay que, en algún momento determinado, las formaciones económicas sociales tienen que buscar la opción de ser de centro. Las formaciones económicas sociales tienen que buscar de alguna manera de que no, por ejemplo, no haya tanto éxodo o tanta inmigración. Porque cuando hay mucha inmigración es porque hay explotación y no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay que comer. Y si no hay que comer, ¿qué pasa? Se forman también revoluciones sociales o grandes huelgas donde hay muchísimos muertos. En algún momento de la humanidad, yo tengo la esperanza de que la conciencia y la justicia legislativa desaparezca, para que dé vida a la ley y justicia cívica, en positivo siempre. Porque, por ejemplo, la justicia cívica, por ejemplo, cuando a mí, por ejemplo, me violan una hija, o no sé, me maltratan a mi esposa en el trabajo, ella viene llorando y el jefe fue prepotente, entonces aquí no aparece el ojo por ojo y diente por diente. Aquí, por ejemplo, en la justicia, en el amor, por ejemplo, un jefe o un dirigente es acosador. Es acosador y está buscando amor de forma imperativa. Entonces, la justicia cívica, por ejemplo, puede hacer que el esposo coja un arma y, bueno, tome venganza sobre esa injusticia que están haciendo sobre su familia como tal. Entonces, hay muchas aristas que se pueden hacer aquí. Las personas no deben cogerse las cosas por la mano, siempre deben de hacerla la legislativa. Llegará un momento que, bueno, hay muchos países, por ejemplo, que están en cero tolerancia. Por ejemplo, Singapur está en cero tolerancia, hizo pena de muerte y para todos los drogadictos y trabajo forzado para muchísima gente y en menos de 10 años hizo así y se enderezó Singapur. Entonces Singapur tiene una economía estable, completamente diferente. Todos los extremos son malos. También todos los extremos son malos, que hay personas que cometen robo y entonces explotan, pero explotan y no es que explotan y desaparezcan, es que explotan y caen en otro lado tal y como están, o sea, intactos en otra dirección política o en otra dirección social donde siguen robando igual. Lo que no se les niega es ¿cómo se llama? La cantidad de contactos y la forma que tienen de hacer las cosas, pero siguen haciéndolo en otra parte. Entonces hay cositas que están mal hechas sobre la faz de la tierra a nivel de conciencia cívica. Por ejemplo, en Venezuela está pasando cosas interesantes. Bueno, ya los venezolanos lo saben. No voy a tocar ese tema. Y muchas personas del planeta también saben lo que está pasando en otros países por concepto de una conciencia cívica o legislativa, ya sea a favor del capitalismo o del socialismo. Todos los extremos son malos. Bien, entonces, ¿ha habido cambios sociales? Sí. ¿Ha sido necesaria la sangre? En algunos momentos sí, en otros momentos no. Evitemos la sangre, que de todo el punto de vista sea democrático, elecciones cada 4 años, donde se hagan cambios a nivel de conciencia cívica a favor de la familia, la empresa o el Estado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa a nivel literal aquí en la justicia. Dice, la justicia en el acto de conocer y fallar en razón es símbolo del misterio del plasma mater. Plasma mater es negro sobre blanco. Se recoge negro sobre blanco todos los hechos. Los hechos son los 4. Y entonces que se juzga. Entonces se pone multa o se encierra a la persona detrás de los hierros que genera Júpiter en Sagitario. Bien. Entonces dice, símbolo del misterio del plasma mater en cuyo seno dormita la vida cifrada en la letra G. Que es la 8ª letra del alfabeto hebreo, representa el principio de la existencia elemental, la repartición en equidad. O sea, yo tengo un plátano, un 8, una persona nacida un día un 8, mujer o hombre, y hay un plátano y 4 personas, le damos 2 pedacitos a cada uno. Si tiene una gramera, lo hace con gramera.
porque esas personas son así psicorrígidas. Estas personas, por ejemplo, no les gusta que le lleguen tarde, pero como es el tiempo, a las 8 y 5 están ahí, a las 9 de la noche estás ahí. O sea, todo es como si fuera un reloj suizo. ¿Bien? Entonces dice, la repartición en equidad, la conciencia como manantial del conocimiento. Dice Saturno en Capricornio, dice el tiempo, o sea, la sabiduría se da con el tiempo. Dice, es la razón pura en el plano espiritual, lo absoluto en acto, el rigor y la moderación, la justicia como ley fatal de la existencia. Yo soy cubano, en Cuba existe una libreta de abastecimiento donde dan 6 libras de arroz, 5 libras de azúcar mensuales. O sea, yo no me quiero ver en el cinturón de los economistas que tienen que hacer eso. Que todo sea por igual. ¿Está claro? Igual no alcanza, pero al menos hay una idea ahí que, bueno, de algún momento determinado funciona y después el resto de las demás personas compran con el excedente de su bolsillo, entonces compran cosas que no son de la canasta familiar subsidiada. Entonces dice, el rigor y la moderación, la justicia y la ley fatal de la existencia. Dice, representa la fuerza del derecho, el logro de la dicha como consecuencia de la moderación en el recto pensar. Entonces a estos personajes normalmente se les paga mucho. A estos jueces se les paga mucho. ¿Por qué? Para que no den pie ni al soborno ni a la avaricia. Entonces dice, en el plano físico propende a la evolución o involución, la atracción o repulsión. Si soy injusto, por supuesto que si soy injusto, a ver qué te digo, una persona que sea avara, que le hacen una justicia, que le ponen una multa, lo botan del país, lo expulsan o algo colectivo, piensan que fueron injustos con él, porque esa es su cosmovisión, ser avara. Pero una persona, por ejemplo, que era el doliente, que era la persona que le estaban robando sus recursos a nivel del Estado, del imperio, y entonces se hace justicia, entonces la persona se siente agradecida con eso. ¿Está claro? Pero los recursos son del país donde viven estas personas. Dice, la atracción y repulsión, lo que es grato e ingrato simultáneamente. Dice, edifica como acción trascendente. Edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar. La persona a veces cae tan alto que a veces para llegar a esa persona no es humilde. Y entonces se hace un tedio, un fastidio ir a ver a esa persona porque hay que sacarle un turno para poder verlo, una audiencia. Sí, puede que el personaje tenga mucho trabajo, está bien, mucho verbo, pero él tiene que delegar sus funciones a otras personas para que él no sea el supremo justicia. Entonces dice, edifica un altar en tu corazón, mas no haga en tu corazón un altar. Dice también, no te creas cosas. Entonces aquí aparece el creído. El personaje se cree cosas. ¿Bien? Entonces, se cree que es el único que tiene la conciencia cívica o legislativa para hacer justicia. Bien. Entonces dice, promete restituciones de tierra, por ejemplo. Aquí hubo, por ejemplo, personas latifundistas, gente paramilitar que robó tierra, sacó a la gente, entonces el Estado retribuye eso. Dice castigos y recompensas. Por ejemplo, tengo una deuda conmigo y me estás maltratando mi imperio y se me estoy defalcando, entonces yo te hago una demanda y me la pagas. Pero si te demoras, entonces viene la mora. Entonces pasa eso. Dice, promete retribuciones y restituciones, castigos y recompensas, gratitudes e ingratitudes, compensaciones por los servicios prestados equivocadamente y la falta de compensación por lo que se prestaron con pleno conocimiento del bien que se hacía. Entonces yo le hago una justicia en positivo a una persona que es mal agradecida, entonces esa persona es ingrata e inconsciente a nivel, sigue haciendo otras cosas. Bien, entonces este es el arcano número 8 de la cábala de predicción que se llama la justicia. Hay que ser muy sabio con esto, porque Salomón pidió sabiduría para la hora de inspirarse a hacer la justicia correcta, con agravantes y atenuantes. Por ejemplo, yo maté a una persona, pero maté a una persona en defensa propia y aparte de eso defendiendo a mi esposa, a mi hija, que iban a ser violadas.
Entonces ya eso, yo maté, eso es un agravante, pero tengo un atenuante que estoy salvando a dos terceras personas. Pero ¿qué es lo que pasa también? A lo mejor dice, no, este personaje es un buen ciudadano, tenía 3 fundaciones, donaba esto, lo otro, entonces es el buen ciudadano samaritano que, por ejemplo, da un bien para la sociedad, entonces tiene otras agravantes. O mataron a una persona, a lo mejor tenía un castigo de 25 años de privación de libertad y con todas las agravantes que tenía, con la agravante que tenía, pero con las atenuantes que tenía, se le reducen la sentencia, y a lo mejor son 5 o 6 años de privación de libertad. Entonces, es muy buen negocio ser agradecido, muy buen negocio recibir de papá y a mamá todo el amor del mundo. Es muy buen negocio que tú no seas un malcriado para que no te portes mal y te den trancazos y nalgazos y chancletazos y entonces seas una persona funcional sobre la faz de la tierra. Estos son mis consejos, los consejos de Jesús Iglesias Janeiro, su literatura, de la Cábala de Predicción, un libro exquisito que tiene 7 libros más. Y le doy la bienvenida a todos el próximo arcano, el arcano número 9, que se llama El Eremita, en la próxima clase. Muy buenas para todos y excelente día.